Vamos a platicar con el doctor Javier Tello. Él es médico cirujano, pero también analista en políticas de salud. Doctor, gracias por estos minutos. Y justamente hace unos momentos platicábamos con Astrid Hulander sobre este regreso a clases, sus implicaciones que tienen, las cosas que podrían ser positivas y al mismo tiempo negativas. Y yo le quisiera preguntar a usted, este regreso a clases que no solamente implica como tal el regreso a las aulas, sino también implica movilidad, quizá una aglomeración entre padres de familia y alumnos en el momento de llegar a los planteles educativos. ¿Son más los riesgos o es mucho más viable regresar a clases bajo todos los protocolos y que se cumplan a cabalidad? ¿Qué nos dice? Efectivamente son muchísimos riesgos. Hay muchos argumentos bastante válidos para tener un regreso a clases. Sí, ya estuvimos escuchando sobre el que los niños están perdiendo no solamente clases, sino que hay un abandono escolar, el estarlos exponiendo a una inseguridad fuera de los salones de clase o estarlos exponiendo a violencia familiar. El problema es que lo que no podemos hacer es hacer un regreso a clases a ciegas. ¿A qué me refiero a ciegas? Nosotros no conocemos la contagiosidad de los padres de familia, ni de los maestros, ni de los empleados de las escuelas, y mucho menos de los niños. ¿Por qué? Porque hemos estado administrando esta pandemia desde hace más de un año verdaderamente a ciegas, con muy pocas pruebas. ¿Qué es lo que está haciendo en otros países? Y a lo mejor eso es lo que hay que analizar. Los regresos a clases están siendo bastante controlados y en algunos casos, evidentemente los casos más extremos, en algunas universidades del extranjero ya se les pide a los alumnos que vayan vacunados, como es el caso de algunas universidades en los Estados Unidos. Bueno, eso no va a suceder y menos con los niños en México en este año ni en este momento. Pero lo que no podemos nosotros es tener un regreso a clases en donde no estemos nosotros haciéndoles pruebas de manera semanal a todos los profesores. ¿Lo vamos a hacer? O a los empleados de las escuelas, donde no demostremos que los padres de familia no son un vector de contagio. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que estar haciendo es checando que no haya una transmisibilidad en este ambiente escolar. Y eso es seguramente lo que se está olvidando. Estamos hablando de vacunar a los maestros, muchos dicen que con un sesgo político, y evidentemente hay una gran regreso a clases, no solamente ya desde el punto de vista pedagógico educativo, sino también desde el punto de vista gremial y educativo. Son otras historias, Mitzi. Al final del día, a mí lo que me interesa es que vamos a tener una gran conglomeración de personas, de adultos, de niños reunidos en salones de clase, de contacto con extraños, que no están siendo vigilados. Si todo esto tuviera una gran política encima de estar haciendo detecciones y de estar cercando e identificando a los contactos, estaríamos hablando de otra cosa. Sí, totalmente. Este seguimiento del cual no se le ha dado, independientemente del factor educativo, no se le ha dado, pues esto también implica una gran problemática, doctor. También en el sentido en el que hemos venido arrastrando condiciones en las aulas educativas deplorables, malísimas, sin acceso a drenaje, sin acceso al agua, sin acceso a mucho menos a jabón, a papel para poder que los niños lo utilicen y pues sea viable en el tema higiénico. Decía el presidente, Chiapas y Veracruz ya están en condiciones para poder regresar, pero hemos visto que en Chiapas y en Veracruz los planteles educativos están en pésimas condiciones. Lo único que no hemos visto es dónde está. Así como les gusta hacer documentos, ya ves que los hacen a bote pronto y luego los fabrican. ¿Dónde está no solamente una política adecuada para un retorno a la educación, sino también dónde están los procedimientos? ¿Cuáles son los planes de acción? ¿Cómo van a vigilar que los niños porten un cubrebocas? ¿Cuál va a ser el distanciamiento que les van a dar? ¿Cómo van a garantizar que, dado que, como bien dices, no tienen acceso ni siquiera a agua potable, van a poderse estar lavando las manos? Hay una serie de variables que ya de por sí hacían que paradójicamente en México las escuelas fueran lugares no muy amigables. Hay una anécdota o un dato muy interesante que dice, en los países del mundo normalmente la escuela es donde logran una condición mejor que en sus casas, más tranquilidad, más nutrición, más limpieza, pero no es el caso en México. En México tú tienes niños que tienen baños completos en sus casas, pero que no tienen baños en las escuelas, funcionales o que no tienen agua en las escuelas. Entonces, si no lo esto,
sino algo que operativamente nos diga, estas van a ser las reglas que vamos a seguir milimétricamente para garantizar la seguridad de alumnos, de profesores, de empleados administrativos, ¿cómo lo vamos a lograr? Y ojo, va más allá de una vacuna. No nos quedemos con que es que entonces hay que vacunar a los profesores y ya con eso le hicimos. No, esto tiene que ser todo un protocolo. Vaya, si tenemos protocolos, por así decirlo, para entrar a un centro comercial, lo que no puedo entender es que dónde están estos manuales donde nos van a decir exactamente lo que va a suceder para mantener la seguridad de los alumnos. Y aunque los tuviéramos solamente en el papel, ¿quién nos garantiza que se van a estar siguiendo en las poblaciones más alejadas como las que mencionas? Sí, ¿quién va a estar supervisando esta situación? Oiga, doctor, ¿no podríamos hacer uso también de los servidores de la nación para que estén allí en los planteles educativos? A mí me gustaría que los servidores de la nación sirvieran para algo, pero lo que no, la evidencia que tenemos es que solamente funcionan ellos como operadores políticos. Es decir, lo único que saben hacer es llevar control y estar promoviendo el voto oficialista. Por lo tanto, yo dudo que tengan la capacidad organizativa de relacionarse con padres de familia, de relacionarse para poder hacer esto. Esto requiere de un profesionalismo real. Y yo creo que en vez de estar perdiendo el tiempo en dimes y diretes, lo que deberíamos estar en este momento, si de veras se quiere tener un regreso a clases, planearlo adecuadamente, juntar todas las condiciones necesarias, tener planes operativos y tener insumos suficientes para que esto fuera realmente exitoso y no vayamos a tener una mala sorpresa después. Totalmente, y que haya allí un brote entre los mismos jóvenes, entre los mismos niños y adultos que pudieran llevarlo a sus casas, en donde hay adultos mayores, y esto pues se convertiría en la cuarta ola de contagios. El peligro es que ni siquiera lo vamos a saber, porque no hay una metodología establecida para llevar una detección de contactos, ni un rastreo de los contactos. Me parece que perdimos la comunicación con el doctor Javier Tello. Tuvimos problemas ahí con la comunicación, doctor. ¿Estoy aquí? Sí, lo escucho. Sí, el problema es que si no tenemos, te decía, un adecuado seguimiento, no nos vamos a dar cuenta cuando hay un brote. Ese es el grave peligro. Ese es el grave peligro, con eso cerraríamos. Doctor Javier Tello, gracias por estos minutos con Mega Noticias. Hasta luego, que estén muy bien.